con capacidad de tratar al asunto. Por motivos de agenda previamente acordada, no podré asistir a la comisión del asunto, por lo que me permito informar que para esta comisión he delegado mi participación en el funcionario Carlos Mario Tobón Osorio, gerente, gestión, negocios e inversiones, quien queda facultado para representar los intereses de EPM en la comisión accidental. Cordialmente, Jorge Andrés Carrillo Cardoso, gerente general EPM. Perfecto, secretaria. Por favor, también le damos si hay delegación, además de venir el doctor Carlos Mario, de la vicepresidenta financiera de finanzas. La doctora Marta Lucía Durán Ortiz, no tengo delegación, no me llegó delegación a esta comisión. Sí, creo, sí. Sí, entiendo que sí. Creo que también el doctor Carlos Mario, pues, de todas maneras. Sí, ya me lo han enviado. Igual, vamos dando inicio para no perder mucho tiempo aquí en esta lectura, secretaria, agradeciendo nuevamente al doctor Carlos Mario por su presencia. Y yo comienzo con que lamento que no venga la vicepresidenta financiera de EPM, que en las plenarias es tan insidiosa, como chocante la verdad su actitud, porque es como burlándose y riéndose. Quisiera verla acá sentada dando la cara. Lamentablemente pues ese tipo de personas son muy dadas a ese doble juego, a hacer, buscan pleito mucho como en la calle, y cuando uno ya las va a enfrentar y las va a decir, pues enfrentar en buen sentido, y a preguntarles directamente, ahí sí se esconde, les da miedo a la cara. Entonces lamento que no venga ella, y vamos a hacer la comisión accidental, porque yo quería que ella viniera. Lamentablemente, insisto, sé que tiene tanto miedo, no es capaz de enfrentar cuando no tiene ni idea dónde está parada, porque se nota claras leguas que no tiene idea ni mucho conocimiento. Llegó allá con una foto política del gerente, listo, que es amiga de Andesco, francamente. Su mérito es ser amiga del gerente, no que fuera una persona conocedora de temas profundos, y por eso es que yo creo que no es capaz de venir a enfrentar esto. Pero de todo lo malo, yo le agradezco a usted su presencia. Comienzo con dos preguntas muy concretas que le hago a las personas. Es, me habla un poco usted de su trayectoria en EPM, lo primero, y lo segundo, si usted siente que está en capacidad, en plenitud de responder a todas estas inquietudes que podríamos tener respecto de la respuesta que nos dio sobre la valoración en general de las filiales, en particular de la valoración que hubo de UNE, de la participación de EPM en UNE. Pues quería preguntarle esos dos temas, si usted nos cuenta un poco su trayectoria en EPM, de dónde es, cuánto tiempo lleva, etcétera, y si estaría en plenitud de condiciones de responder a muchos, porque aquí vienen las preguntas que, mejor dicho, inicio una vez. Sé que usted tiene un cargo que es gerente de gestión de negocios, tal vez. Sí. Perfecto. Y veo que esto está hecho, pues las respuestas por varias direcciones: de dirección contabilidad de costos, de dirección planeación y análisis financiero, sí, básicamente dirección de normatividad contable, dirección, esas tres básicamente. Entonces quería conocer, igual pues también lo hemos dicho, que con las personas que quieran venir, que quieran estar aquí presentes, más que bienvenidos. Entonces si usted pues está en plenitud pues, con la capacidad actual, o al menos de responder concretamente o posteriormente sobre algunas de las preguntas que se harían sobre estas valoraciones. Bueno, sí, buenas tardes para todos. Primero pues agradecerle, concejal, por el espacio para precisar pues las respuestas que ya, como usted dice, enviamos a su cuestionario. Sí, yo, concejal y todos, mi nombre pues, es Carlos Mario Tobón Osorio, soy contador público de la Universidad de Antioquia. Yo el próximo 7 de junio cumplo 29 años en EPM. He tenido pues, la oportunidad de estar en la vicepresidencia de finanzas, asumiendo varias responsabilidades. Fui jefe de presupuesto durante 3-4 años, empezando con mi carrera directiva en EPM, porque lo otro es que soy directivo en EPM desde el año 98. Desde el año 98 ocupo cargos de directivos, entré a la empresa en el año 94. Estuve a cargo de presupuesto durante presupuesto y planeación financiera, planeación de corto y largo plazo durante unos 4 o 5 años. Luego pasé a la contaduría, a la dirección, a la gerencia, lo que soy gerencia, lo que es en ese momento subdirección contaduría, a ejercer el cargo de contador de la empresa. Como contador de la empresa estuve alrededor de 6-7 años. De hecho,
tuve la oportunidad de participar en el proyecto de implementación de norma internacional, NIF, que Correcto. nos cambió bastante el mundo y hace parte de hecho del contexto de las respuestas Correcto. que dimos concejal. Entonces tengo conocimiento pues, de la norma contable porque pues, fui contador de la empresa y firmé el balance de EPM durante 6-7 años y concejal hace ya casi 6 años, desde el año 2016 tal vez, estoy al frente de la gerencia de gestión de negocios e inversiones. ¿Cuál es el rol de la gerencia? Somos el área encargada de hacer el seguimiento al portafolio de inversiones. ¿Cuáles inversiones? Todas, las controladas, con las filiales y subordinadas, y las no controladas, por ejemplo, UNE, ISA, Hidroituango, bueno, hay un portafolio de 16 inversiones no controladas, a las cuales también hacemos el seguimiento y reportamos a la Junta Directiva. ¿Qué es el seguimiento? El seguimiento es validar que la promesa de valor que se estableció cuando hicimos una compra se esté cumpliendo para las filiales. Y para las no controladas, pues básicamente que también la promesa de valor en temas de dividendos, de retorno, de rentabilidad del activo, pues se esté cumpliendo, ¿cierto? Y dar las señales y recomendaciones, por ejemplo, para las desinversiones que debemos hacer cuando los activos no están rentando. En otras palabras, tratar de velar porque el portafolio de inversiones de EPM, filiales y no controladas más bien, tenga un valor óptimo de rentabilidad, digámoslo así, y que rente pues, por encima del costo del capital, que es lo que uno pretende con un portafolio de inversión. Entonces, con ese antecedente, puedo decirle con toda tranquilidad, estoy en capacidad de responder. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Carlos Mario. Y es evidente pues su experiencia dentro de EPM nos va a poder responder muchas inquietudes generales que tenemos, ustedes muy particulares, muy precisas sobre esta valoración que se hizo de la participación de EPM en UNE. Para un poquito con el orden, pues no necesariamente vamos a circunscribirnos al orden y seguramente pues le haré preguntas ya más detalladas, pero al menos con alguna lógica frente a lo que preguntamos en el derecho a petición. El derecho a petición pues que EPM nos dio respuesta desde el pasado 12 de mayo. Será muy útil pues para esta conexión accidental. En particular, si usted nos puede contar cómo es el proceso hoy, cada cuánto se hace esa valoración. Entiendo que la norma dice, pues lo voy a leer, es la NIF, dice que es la 36, ya después lo veremos en detalle, pero dice que debe realizarse una evaluación de indicios de deterioro con la misma periodicidad del reporte de información financiera intermedio y anual. Ahorita hablemos de eso que es, o periodicidad inferior, pero no, digamos ya solo la normalidad es cada cuánto, o EPM lo hace con mayor. Ya, no. Entonces, dos tipos de reporte en una empresa: los anuales, que son los de cierre de año. Correcto, los estados financieros. Se en asamblea de accionistas, juntas directivas en el caso de EPM, obligatorios, además por norma, código de comercio. Pues como discusión. Adicionalmente, aquellas empresas que son activas en el mercado de capitales, que tienen emisiones de títulos, que tienen el público de interés inversionista, tenedores de nuestros bonos o entidades financieras que nos apalancan, pues, nos soportan pues, con el apalancamiento financiero. Para ese tipo de entidades, como lo es EPM, por supuesto, tenemos una obligación por superfinanciera de emitir reportes estados financieros intermedios trimestrales. Perfecto. Trimestrales. Entonces, para nosotros, por esa condición que le acabo de explicar, estamos obligados trimestralmente, por norma de la superfinanciera, de estar obligados a emitir informes financieros intermedios, que no todas las empresas lo tienen que hacer, nosotros sí. Estamos obligados a aplicar las normas NIF a plenitud, ¿cierto? Y hay una norma en particular, que es esta norma pues, de la norma NIF 36, que habla de que en la expedición de esos informes financieros anuales o intermedios, la empresa debe hacer un análisis de valor de sus activos, ¿cierto? ¿Qué pretende la norma? Ahora le decía que la NIF nos cambió el mundo completamente. Antes de la NIF, la contabilidad era histórica, a costo histórico. Compró un activo, lo registró y ahí lo dejó quietecito en la contabilidad. La NIF cambió el día que se vendía o se compraba, se vendiera, hasta que se liquidaba, exacto, pero se quedaba a costo histórico, tal cual el momento de la compra, quieto el valor y ahí se quedaba estático en la contabilidad. La NIF cambió eso. ¿Qué pretende la NIF? Que en los estados financieros, en este caso intermedios y anuales, en los estados financieros, el valor de los activos, digamos,
realmente dé cuenta de cuánto es el valor que yo puedo recuperar en ese momento de ese activo. ¿Cuál es el valor que yo puedo recuperar? Si lo fuera a realizar, si lo fuera a vender, realmente cuál es el valor del activo, ¿cierto? O sea, realmente lo que la norma nos exige es tener los activos reconocidos, lo que llama la norma literalmente a valor razonable, no a valor histórico. Ahí la diferencia con la norma, con la COLGA, que era la norma anterior. El famoso 2649 era el que no Incluye, digamos, eso, ahorita haremos ya más detalle, pero hay una actualización en el tiempo del valor, o sea, digamos que una cosa es pagar 1 billón de pesos hace 5 años, otro es el billón de pesos hoy, eso está incluido supuestamente dentro de las actualizaciones que se hace, después ya veremos pues punto, porque eso no necesariamente va a un PIG, pero se hace, digamos, ese reconocimiento en el tiempo, o cómo funciona, si usted nos cuenta un poco en detalle cómo se hace pues esa... Ya. Sí, entonces, básicamente en la valoración que se hace se recoge lo que usted nos estaba diciendo. Bueno, cuánto costó hace tanto tiempo, cuáles han sido los resultados de ese activo a hoy y cuál es la expectativa futura de recuperación. Que ahí realmente es donde está el grueso, el pareto del valor de un activo. La capacidad que tiene a futuro de generar retorno para el dueño, para el accionista, que es lo que finalmente uno recoge en una venta. Cuando uno va a realizar una venta de cualquier bien, ¿qué vale el bien? La capacidad que ese activo tenga para generar a futuro riqueza, para generarle valor al dueño. Si yo fuera a vender hoy, no sé, una empresa, ¿por qué me está pagando el inversionista? Por la capacidad que esa empresa tiene de generarme riqueza a futuro, ¿cierto? El valor futuro de esa compañía. ¿Y eso cómo se hace? Se hace con una metodología que es la valoración por flujo de caja descontado. Entonces, cuando uno hace valoración por flujo de caja descontado, en esas variables que está teniendo en consideración, tiene en cuenta la inflación, tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo, tiene en cuenta la tasa con la que yo descuento esos flujos futuros y los traigo a valor presente, porque no es lo mismo hablar del dinero en términos de valores corrientes año a año, en 20 años, que traer todo ese dinero a valor corriente, a valor actual, a valor actualizado, a valor constante con la tasa de descuento. Pero en particular el tema del costo al que se miden los libros contables, ¿ese costo tiene algún tipo de actualización? No la valoración actual, que es por flujo de caja descontado y es una forma de valoración, pero me refiero es el costo en el que tienen los libros de contabilidad. Ahorita haremos pues algunos ejemplos particulares de ello. Yo lo que noto es que el costo es, llamémoslo, estático. Es decir, si se compró por 853 mil millones hace 10 años, hoy el costo sigue siendo 853 millones, una indexación de ese valor. Entonces yo les cuento cómo funciona eso en la contabilidad. Entonces, hay dos formas de mantener el valor en la contabilidad. Me voy a alejar del tema de deterioro de valor o de análisis de inversiones, que es del que estábamos hablando. Me voy a alejar un poquito de eso. Si nosotros no hiciéramos análisis de deterioro, voy a poner en estos términos. Si no hiciéramos análisis de deterioro, ¿qué pasaría en la contabilidad con esas inversiones? Que creo que más o menos les lleva a su pregunta. Entonces, hay dos formas de mantener ese valor en la contabilidad. Una metodología que se denomina método del costo, ya lo voy a explicar, y otra metodología que se denomina método de participación patrimonial. Entonces voy a tratar de explicar ambos casos. Entonces, ¿qué significa método de participación patrimonial? Que entre otras cosas, ¿a qué tipo de inversiones les aplica? A las inversiones controladas, a las subordinadas y filiales. Eso lo hacemos con Check, con EDEC, con SENS, con ISA, con Antofagasta, con TICSA. Método de participación patrimonial. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se mantiene el valor en la contabilidad? Valor de adquisición, ¿cuánto pagaste por esa inversión? Más o menos las utilidades o pérdidas del activo, yo las voy reconociendo en mi contabilidad. Dice ya utilidades del ejercicio. Del ejercicio de la filial, yo las reconozco por mi porcentaje de participación. Más o menos las capitalizaciones que se hagan o las descapitalizaciones. Con TICSA nos pasó, con TICSA habíamos comprado inicialmente un 80%, luego compramos el 20% restante y tenemos el 100%. Esa compra se actualiza el valor de la inversión, o sea, entonces es utilidades o pérdidas de la filial, capitalizaciones o descapitalizaciones de la filial y los deterioros, que ya voy a hablar de eso, producto de los análisis de valorización que se deben hacer periódicamente. Eso es método de participación patrimonial. Correcto. La otra forma de reconocer los activos
o de valorarlos es por el método del costo. Entonces, en el método del costo, ejemplo UNE. ¿Por qué UNE? Porque el método del costo se aplica sobre las inversiones sobre las que no tengo control. O son participaciones minoritarias. Sí, de acuerdo. O no tengo control, como es el caso de UNE. Soy mayoritario, pero no controlo. El método del costo, ¿cómo funciona? Entonces, reconozco el valor de la adquisición en el momento que se haya dado, y ese valor en la contabilidad solo se actualiza por los aumentos de capital o descapitalizaciones que se hagan, o por los deterioros de valor. Por eso UNE, cuando nosotros reconocimos el valor de UNE en 2014 al momento de la fusión, ahí reconocimos un valor, ahí se hizo un ejercicio de valoración para poder determinar ese valor de intercambio de propiedad con Millicom, para valorar nuestra participación, la de Millicom, y llegar a una estructura societaria que nos diera esa participación del 50-50. En ese momento se hizo una valorización, y producto de esa valorización yo hice un registro de esa inversión en mi contabilidad de 2.3 billones de pesos, ¿cierto? Ese valor se mantuvo durante el tiempo. ¿Por qué? Porque recuerde que en ese caso yo no aplico método de participación patrimonial, yo no resto las pérdidas o utilidades. Correcto. No lo hago con UNE porque no es controlado. Entonces, ese valor se mantuvo en el tiempo porque no reconocí utilidades o pérdidas, por lo que le estoy explicando, y porque además yo no hice capitalizaciones o descapitalizaciones del activo. Entonces el método del costo es el valor original, más o menos capitalizaciones o descapitalizaciones, y también lo afecto por las desvalorizaciones, producto de los análisis de deterioro. Entonces, esos son los dos métodos: participación patrimonial y método del costo. Correcto. Para registrar mis activos. Ahora bien, ¿qué significa eso de deterioro de valor? Entonces, independientemente de eso que acabo de explicar, cómo se registra en la contabilidad y cómo se mantiene ese valor en la contabilidad de las inversiones, periódicamente debemos hacer un ejercicio de valorización, de avalúo, el avalúo del activo, ¿cierto? Que es lo que es la NIC 36. ¿Cómo funciona? Entonces, lo que le estaba contando, se determina cuál es el valor recuperable de ese activo a la fecha de corte que estemos registrando. Ese valor recuperable entendiéndose como la capacidad que tiene ese activo, pues, de generar rentas futuras. Ese es como se valora por flujo de caja descontado una inversión. Y si ese valor recuperable o ese avalúo del activo es menor que el valor que yo tengo reconocido en mi contabilidad, y eso aplica para todas las inversiones, para todas, para las que reconozco por el método del costo y para las que reconozco por el método de participación patrimonial, o sea, para las controladas y para las no controladas. Si esa valorización es menor, ese avalúo es menor que el valor que tengo reconocido en mi contabilidad, en mis libros, yo debo ajustar mi valor en libros a esa valorización, lo debo disminuir. Desafortunadamente, cuando es al contrario, yo no reconozco los mayores. Cuando es al contrario es que la valorización me dio mayor que el valor que tengo reconocido en mi contabilidad, ahí la norma sí no me permite subir el valor, no, solamente cuando es en contra. Cuando la valorización es menor al valor en libros, yo debo reconocer esa pérdida de valor. Eso fue lo que nos pasó con UNE. Bueno, insisto, usted dijo muy claramente, no de las controladas. De las no controladas. De las no controladas. Sí, la no controlada, que es UNE en este caso. Correcto. Es decir, solo para entender esto, estamos hablando del deterioro del valor de los activos. A ver, Sí. Una cosa es, como son dos temas diferentes. Una cosa es el valor o el costo de la empresa, pues de la empresa como se llame, o de la participación en esa empresa, que es EPM es dueña, tiene control o no. Una cosa es su costo, otra cosa es, digamos, su comportamiento con el tiempo. Y digamos, ahí hay un punto diferente a lo que estamos diciendo de la deterioro del valor de los activos, que eso evidentemente también puede reflejar en esa actualización, digamos, pero son dos, insisto, temas diferentes. Es decir, el costo de las controladas se va ajustando con el tiempo, con algo que usted nos dijo. Si hubiere un mayor monto de ese costo, se ve en los estados financieros
en el valor como en la actualización, llamémoslo así, ese valor actualizado. Voy a poner un ejemplo: distribución eléctrica centroamericana del año 2021, el costo fue 1.009.000.000.000, neto de participación da 1.448.000.000.000, dividendos menos 382.000, total 2.075 billones. Se supone entonces que el valor actualizado hoy, pues el valor actualizado en ese momento era 2.075 billones de pesos. No tiene ningún efecto sobre el estado de resultados de PM, porque se ha valorizado, o si tiene efecto sobre el estado de resultados. Tiene un efecto favorable. Pues digo para efecto, pues patrimonialmente, o al menos el PIG. El PIG. O sea, entra dentro de los... Como un mayor valor, como una... Pero no entra como una utilidad, como diferente en este caso. Cuando el deterioro sí entra y castiga el estado de resultados. Si es positivo, castiga positivamente estas controladas, sí, el estado de resultados. Sí, señor. Eso que usted... Ese ejemplo es muy bueno. Son de las controladas. Tablerito, porque digamos, podría hacerse si usted tiene... A mí me encanta explicar en tablero porque es muy... Pero voy a tratar de hacerlo acá. No, ¿quiere que le facilite una? Sí, digamos aquí se puede proyectar algo, pues si de pronto quiere como... O sea, lo que quiero decir es... Pero yo trato de explicarlo en palabras, porque pues, es que le entiendo la pregunta. Entonces, método de participación patrimonial. Mes a mes, yo cojo una inversión controlada, por ejemplo DECA, el ejemplo que usted me puso, 1 billón de pesos, pongamos aquí, 1.000 pesos. Mes a mes, las utilidades de esta filial o las pérdidas, yo las voy reconociendo en mi balance, en el DPM, en el separado que llamamos nosotros el de matriz. Más o menos, utilidades más 100 o las pérdidas menos 100. Sí, utilidad de ejercicio. Utilidad del ejercicio por mi participación, y yo lo voy reconociendo en EPM, lo voy reconociendo. ¿Y qué significa que lo voy reconociendo? Que eso se va al PIG, como un ingreso o como un gasto. O sea, en efecto. Sí, como ingresos financieros, lo que entiendo que a EPM llega de hecho, se llama ingresos o pérdida o gastos por método de participación patrimonial. Así se llama literal la cuenta, ¿cierto? Y eso va a utilidades de PM. De hecho, cuando yo le pago... es como si yo tuviera un CDT que dio plata, pues, o sea, pues siempre el CDT va a dar plata, pero digamos que es un CDT, dio plata y lo meto y como unos ingresos financieros pues adicionales. Claro, y lo voy sumando, y lo voy sumando como mayor valor del activo, o sea, yo voy sumando eso aquí, pero lo voy llevando también al ingreso, al PIG, o sea, lo sumo en el activo y lo voy sumando en la utilidad. Esas utilidades, estamos hablando de las utilidades o pérdidas de las empresas que controlo. ¿Dónde aplico método de participación patrimonial? Y eso lo hago mensualmente. Y eso me va ajustando el valor del activo. Esto lo acaba de decir ahí. DECA, un valor de adquisición de tanto, y he aplicado método de participación. ¿Qué es esto? Utilidades o pérdidas. Pues DECA siempre ha dado utilidades. Es el grupo de Guatemala desde el 2010 que se compró. De hecho, las utilidades son de ese monto que usted dijo ahí. O sea, me refiero entra no vía deterioro, pues ahorita hablemos pues de deterioro o mejora pues como, o sea, de actualización del valor del activo, porque es realmente lo que se hace. Sobre esas inversiones controladas donde aplico método de participación patrimonial, yo cada mes voy actualizando el valor de mi inversión, cada mes. ¿Con qué lo actualizo? Con las utilidades o pérdidas del ejercicio de la filial. Correcto. Entonces voy actualizando, y eso afecta a mis resultados en las controladas, porque mire que en las no controladas no pasa eso. Por eso quiero hacer esa diferenciación. Entonces, con las controladas yo voy reconociendo las utilidades o pérdidas de esa inversión controlada en mis estados financieros, en los del dueño, en los de PM. ¿Y cómo lo reconozco? Voy actualizando el monto de la inversión y voy impactando mi PIG. Lo voy impactando. Cuando yo le pago excedente al municipio de Medellín, ahí tengo en cuenta esas utilidades de las filiales. Perfecto. Eso significa mayores excedentes al municipio. Entonces, esa diferencia. Ahora, sobre estas inversiones controladas, yo, además de hacer esto, que esto es mensual, hago el análisis de deterioro. También le aplico análisis de deterioro, ¿cierto? También lo hago. ¿Cuándo? Trimestralmente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es el análisis de deterioro? Que es complementario a esto, que es complementario a esto de las utilidades o pérdidas. ¿Qué hago? Entonces yo digo, listo,
en mi contabilidad esta inversión ya está en 1100, ¿cierto? Ya está en 1100. ¿Por qué está en 1100? Porque tenía 1000 pesos de la inversión inicial y además le sumé 100 pesitos de las utilidades que dio. Costo, método de participación, claro, listo. las utilidades que dio, entonces ya el valor de la inversión es 1100, no 1000. Pero yo, además de esto, ya voy a hacer un análisis de deterioro. ¿Qué es esto? Avalúo por flujo de caja, descontado, ¿cierto? Voy a ir y reviso en el mercado cuánto me pagarían. Esto es muy simplista decirlo de esa forma, pero es detrás de lo que va la norma, ¿cierto? Sí, de acuerdo. Entonces hago un avalúo del activo, que lo hago internamente con mi equipo de valoración, de si yo fuera a vender este activo, cuánto me darían hoy en el mercado por DECA. Entonces la valoración Sí, más o menos sí. ¿cierto? Es que sería pues como lo mismo que si una banca de inversión y más o menos una valoración. Si yo fuera a vender un lo que activo, me haría fueran- una valoración. Y es como una banca de inversión interna como para tener Correcto, actualizado. correcto, Y seguramente es muy correcto. similar a lo que una banca de inversión diría, pues Por supuesto, tienen porque son metodologías universales. Pues la metodología del flujo de caja está inventada, o sea, Correcto. entonces no es una metodología que nos inventamos. Entonces puede que este avalúo, concejal, me dé 1150, ¿cierto? Ahí, ¿qué hago yo? No hago nada. Me dio por encima de lo que tengo en la contabilidad. Pero puede que Eso es lo que quiero decir. ¿cierto? Esos 50 No adicionales pasa nada, no pasa nada. No pasa tiene un nada. efecto contable. No pasa nada. Pero y tampoco acá. O sea, es decir, tampoco, Allá no, tampoco. en el activo. Tampoco en activos. tampoco. Pero si la valoración que hago me da 1050, O sea, lo estoy diciendo, no Sí. estoy hablando de PIG. PIG ya entendemos que no hace ningún efecto. Pero tampoco tiene efecto sobre estados financieros como el patrimonio de PM. Si no está situación financiera. si está por encima, no Porque, me- porque yo lo que veo es costo más método de la participación. No es que yo valoro y resulta que no sea 1150, digamos que sean 1500. ¿Por qué? Por lo que sea. Diga que nos dio unas proyecciones muy positivas por Correcto. temas de tecnología, Puede mercado. pasar. Resulta que es que quebraron 3, entonces voy a coger ya todo el mercado Puede de pasar. Centroamérica, pues cualquier cosa de esas. Puede pasar. Que no diga, ya me volví un monopolio, antes tenía 50%, entonces esto se va a duplicar, listo. Entonces vamos a poner el caso bien exagerado. Dio 1500. Eso vale el doble, puede ser eh, una valoración y se vale el doble por un hecho concreto del Este mercado. avalúo a 1500. No, ¿cómo? O sea, pasa nada. no se ve un efecto sobre el patrimonio de PM. No, ninguno. Solo el día que se venda, ese sí ya. Claro, por Ese supuesto. ya sería solo el día. Cosa, pero no pasa nada en el patrimonio de PM si esa valorización me dio mayor. Sí, correcto, mayor. Si es menor, sí se Si castiga es menor, inmediatamente. es lo que usted tiene allá en esa columna que es que El deterioro, hay un deterioro y dividendos. Exacto, deterioro, exacto. Entonces, cuando hay deterioro, claro, afecta el patrimonio, afecta resultados, tal cual, ¿cierto? Tal Perfecto. cual. Y esto pasa con las controladas. Con las no controladas, ejemplo 1, ejemplo ISA, tengo varias, Sí. tengo 16 inversiones no La controladas. vivienda creo que van a ser una- Con las no controladas, pues, esto no se no hace. mínimo. Esto no se hace. No se aplica esto de la utilidad o pérdida de las no controladas. No se aplica eso. O sea, yo mantengo mi inversión al costo, lo mantengo al costo, solamente le sumo si hice capitalizaciones o descapitalizaciones, o menos descapitalizaciones, costo más o menos esto, menos deterioro de valor. Así es que se afecta el costo de estas inversiones. Entonces no aplico utilidades o pérdidas, que sí lo hago para las controladas. Entonces, ¿qué pasa con las no controladas? Trimestralmente hago el análisis de valor, que es esto que tengo acá, el análisis de deterioro. Y pasó lo que pasó con UNE. Si el análisis de deterioro, de valor, me dio mayor, no paga nada, pero si me da menor, debo reconocer esa desvalorización del activo en mi balance y en mi estado de resultados. Perfecto. Una pregunta concreta es, el método, no sé si es norma NIF, o sea, también es norma NIF, este tema del método de participación y el método de costo, Sí. es norma NIF, perfecto. Todo esto es norma contable. Perfecto, voy a seguir avanzando como con temas concretos, agradeciéndoles esa explicación pues, técnica de cómo se hace, cada cuánto se hace y cómo funciona en cada uno. Aquí está la norma NIF, cómo se... Aquí vienen pues como los, llamémoslo, los llamados de atención y cuándo se hace esa valoración. Como lo que diría acá es,
no siempre tiene que ser, y entiendo que dice la norma que no tiene que ser trimestralmente, sino en algún momento concreto que se encuentra algo que pueda ya... Cuando hay un indicio de deterioro, es como la norma técnicamente lo plantea. Sí, aquí pues lo dice, si un activo estará contabilizado por encima de su importe recuperable cuando su importe de valor exceda, bueno, si este fue el caso del activo planteará como deteriorado, la entidad valorará en cada fecha de cierre del balance si existe algún indicio de deterioro. Si existiera tal indicio, la entidad estimará el importe recuperable. A ver. Bueno, es decir, no tiene que ser el corte del trimestre, sino en cualquier momento. En cualquier momento, cuando hay un indicio de deterioro. Correcto. Esa es la claridad de la norma. O sea, periódicamente lo debemos hacer. Fuentes externas, fuentes internas, correcto. Y pone dispone evidencia fuentes internas, se dispone de evidencia sobre la obsolescencia del deterioro físico, dice por la norma, durante el periodo ha tenido lugar o espera que tenga un nuevo futuro inmediato cambios significativos en el alcance o manera en que se usa o se espera usar el activo. Se dispone de evidencia procedente de informes internos que indica que el rendimiento económico del activo es o va a ser peor que el esperado. Bueno. Y aquí ya vamos entonces a temas concretos. Vamos a general y vamos a hablar de temas concretos de la aplicación de estas normas dentro de la contabilidad de PMI. Entonces, la norma especifica quiénes deben hacerlo. Sé que EPM tiene un proceso interno de valoración. La pregunta es si la norma tiene alguna especificidad sobre quién debe hacer y cómo se controla, pregunto una vez, ese tipo de deterioros que van a la contabilidad. ¿Quién lo debe hacer? No. Digamos que es un tema pues, muy del resorte pues, de las empresas, pues, de las compañías. Tal vez la norma habla por ahí de personal calificado, con experiencia, pero no habla pues, precisamente si, por ejemplo, si debe ser contratado o si debe ser, no sé, un experto, no, un experto externo, no. Realmente la norma, pues, digamos, luego le digo, eso es un tema como muy del resorte de cada empresa. Yo, ¿qué le puedo decir? Que en EPM hay un equipo de valoración que es el que hace las valoraciones de los activos cuando hay una compra, cuando hay una transacción, es el que valora, concejal, cualquier decisión de EPM de ejecutar un proyecto, por ejemplo, cualquiera, va acompañada de un análisis de rentabilidad del proyecto. Si eso tiene TIR positiva, si genera valor, de hecho hay una política de inversión que establece que solamente pueden hacer inversiones que renten por encima del costo de capital, o sea, que agreguen valor, ¿cierto? Una TIR superior al costo de capital, que se traduce en agregación de valor. Una TIR por debajo del costo de capital, pues destruye valor, ¿cierto? En el portafolio. Entonces, esto se hace con un equipo interno. Ahora, tiene una validación muy importante, y es que nosotros tenemos una auditoría externa que es por política interna tiene que ser una de las 4 grandes firmas, o Deloitte, o Price, o KPMG, o Ernst & Young. Y estas firmas tienen áreas especializadas en este tipo de procesos. Entonces, lo que yo les puedo decir es que las conversaciones con el auditor y con el equipo especializado de valoración son conversaciones de muy profundas, muy técnicas, porque el auditor no te firma un balance, se compromete en su buen nombre, no te firma un balance, no te certifica un balance si él no está seguro de que las valoraciones que estamos haciendo son correctas, están ajustadas, sigue la metodología del flujo de capital, una metodología estándar, es una metodología. Entonces, la norma no dice quién las debe hacer, tampoco obliga en el tema en particular del deterioro, no requiere pues una auditoría, va es más allá como a los estados financieros generales de PM, ahí es donde se le da la validación por un tercero. Claro, por supuesto, porque hay un tercero que los verifica, audita, los revisa, ¿cierto? Y uno de los temas que más revisa a detalle el auditor, sin lugar a dudas, es el tema de las valorizaciones, porque tiene mucho impacto en el estado financiero.
pues tiene impacto hacerlas o no hacerlas. De hecho, el auditor siempre es preocupado porque los valores en la contabilidad estén inflados. Lo que dice es, muéstreme la valoración del activo, demuéstreme que el activo no perdió valor, con un criterio muy conservador, ¿no? Que es típico de los auditores. Ellos se preocupan más porque el activo no esté sobrevalorado en la contabilidad. Perfecto. De hecho, los preocupa que no hayan deterioros porque los preocupa que la contabilidad esté inflada, como ellos dicen, pues, sobrevalorada más bien. Entonces las discusiones con el auditor son profundas en ese sentido, concejal. Ahora, vuelvo y le digo, la norma no establece quién lo debe hacer o quién lo debe revisar o validar. Eso no lo dice la norma. La validación, pero vuelvo, la validación del tercero se da básicamente es cuando audita los estados en el financieros. marco de la auditoría de los estados financieros. En el marco de la auditoría de los estados financieros. Perfecto. Y en los equipos internos es lo mismo para las inversiones controladas que las no controladas, para decirlo de alguna manera. Sí, son claro. los mismos equipos. El equipo de valoración hace todas las valoraciones. De hecho, como le decía, no solamente las valoraciones de los activos, no, de los que tengo en mi balance, sino también cuando hay un proceso de adquisición, cuando hay un nuevo proyecto, cuando hay una nueva iniciativa, ese equipo tiene que dar el consejo. Si la iniciativa Correcto. genera o no genera valor. Y eso lo hace como análisis de rentabilidad de los activos. Viendo un poco el pasado, veo que ha habido unos deterioros de valores de activos no financieros, es decir, de participación pues en empresas filiales controladas. Lo que yo veo es tres particularmente que son las que han tenido ese deterioro, que son Carimar de la Costa, Hidroecológica del Teribe y Aguas de Malambo. Correcto, es lo que entiendo que son los que han tenido deterioro y sí, bueno, otras se han deteriorado por el método de la participación, que es lo que hablamos ahora básicamente porque no han dado utilidades. Correcto. Pero el deterioro concreto, en este caso que es Norma NIF, no en este de método de la participación, o también entra... No, el tema El deterioro particular de la NIF deterioro es esta columna. Sí, señor. Porque el método de participación que recoge las utilidades o pérdidas está en la columna anterior. Ujú. ¿Cierto? Perfecto. Entonces solo veo tres empresas tres empresas controladas en las que han tenido digamos como ese efecto. En esas tres que dijimos, ninguna otra adicional. Es lo que tengo con claridad. Correcto. Sí, señor. Perfecto. Es así. Eso también aparece, ¿cómo aparece de esto mismo para las no controladas? O sea, sé que también aparecen pues notas en los estados financieros, igual que, no sé, por algún motivo pues no tengo que pues lo preciso para hacer esa pregunta, pero entiendo que también aparecen notas en los estados financieros, ese deterioro pues tanto el de UNEC como el de eventualmente otras De las no controladas. Aparece, no, claro, también está concejal, en los estados financieros y están las notas, las revelaciones para los estados financieros, ahí está el detalle. Porque las no controladas, como lo explicaba aquí ahora, también tienen este proceso, son sometidas a este proceso de valorización o de avalúo. Entonces, en efecto, UNE, por ejemplo, hemos registrado deterioro en Hidroituango, por ejemplo, la sociedad HI, ahí también hemos registrado, esa es una no controlada también, HI, la sociedad promotora del proyecto Ituango, de la cual somos accionistas en un 47%, esa también se ha deteriorado, al igual que UNE. Entonces, está reconocido también en el PIG, o sea, afectó resultados, afectó patrimonio, afectó el activo y está en la contabilidad de los estados financieros en una revelación. Perfecto. Con el detalle. ¿Sí? Para efectos de la valoración de activos, para la actualización del mismo, quiero preguntarle cómo funciona los temas, pues, digamos simple entre comillas, pero que tiene un efecto concreto, que es el aumento de tasas de interés, el aumento
Y aquí creo que incluso había un costo de capital pues promedio ponderado que aumentó, pero quería preguntar es cómo afecta eso la valoración de todas las filiales, ¿no? Muy importante la pregunta. Y si eso se puede ver de alguna forma que, no sé, o sea, si Aguas Nacionales EPM tuvo por tener ese mayor costo de capital, pues hoy vale menos, y si eso se puede apreciar en un deterioro, o por este tipo de acciones no, yo le respondo no hay una... No. La pregunta más importante, concejal, por lo siguiente. Entonces, ¿qué significa este proceso de análisis de valor? ¿Cierto? Entonces, yo le decía ahora que el método que se utiliza para esto es el método del flujo de caja descontado. ¿Cierto? ¿Cómo funciona? Funciona identificando los ingresos efectivos, las salidas de efectivo y el remanente. Esto es una mirada pues muy simplista, pero no me quiero, o sea, quiero que usted me entienda el concepto, que es lo más importante. Por un periodo, normalmente usamos 20 años, es nuestro periodo explícito en un flujo de caja. 20 años, año 1 al 20, y esto nos da unos flujos, ¿cierto? Cuando tú lo sumas acá al final, pues es un valor en corrientes, en pesos corrientes, es un valor, ¿cierto? Esos flujos todos hay que traerlos entonces a valor presente, ¿cierto? Correcto. A valor presente. Con Todo una esto se TIR, hace pues una... claro, con una es la tasa, CES. claro, con una tasa de descuento, una tasa donde nosotros normalmente utilizamos el costo, pues la tasa que se debe utilizar es el costo de capital. Correcto. Lo que nos cuesta a nosotros conseguir la deuda y lo que nos cuesta a nosotros financiarnos. Ese es Correcto. el costo de capital. El costo de capital, en una palabra, en una expresión muy sencilla, es lo mínimo que yo debería de tener de rentabilidad de un activo. Es lo mínimo, porque eso es lo que me cuesta financiarme y pagar el activo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? En la medida que esa tasa suba, este valor presente Va a disminuirse. Claro, va a disminuir. Correcto. Entonces, ¿qué nos está pasando? Y es parte de las explicaciones del deterioro que nos pasó con UNE y que realmente no solo con UNE. O sea, La pregunta es esa, ¿por qué no se ve un efecto, llamémoslo, de alguna forma, eventualmente en todas las empresas, o a pesar de ese aumento del costo de capital, ninguna tuvo un valor, si lo comparo entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, un año donde hubo un aumento de tasas de interés que evidentemente, entiendo pues aquí, lo dicen ustedes, una respuesta muy concreta, que en octubre de 2022 debido principalmente al aumento del CCCPI, pues el costo de capital promedio ponderado, el cual pasó del rango del 8.589 a un 10.2. La pregunta es si eso no habría como genera una alerta para decir, evalúe todo, que tenemos unos costos más altos, veamos cómo está hoy la valoración de todos estos activos, o ninguno tuvo un efecto concreto lo que pasa inferior es que por el efecto, llamémoslo, de tasas de interés. para todas las inversiones en la valoración se actualizó el costo de capital, para todas. Primera claridad, no solamente para uno, no, para todas. Y a todas se les aplicó un costo de capital mayor al que hasta el año pasado veníamos aplicando, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, y allá le respondo la pregunta que usted mencionaba ahora. ¿Por qué para todas subió el costo de capital? Porque una de las variables que afectan el costo de capital tiene dos componentes: el costo del patrimonio y el costo de la deuda. ¿Sí? El costo de la deuda es cuánto me cuesta financiarme, un crédito. ¿Qué ha pasado con las tasas de los créditos en el último año? Los números son estos. En el primer trimestre del 2022, nuestros créditos en el mercado, o mejor, las ofertas de créditos en el mercado estaban en un promedio entre el 8 y el 10% tasa de interés para financiar. Al cierre del año pasado, a diciembre del año pasado, este primer dato es de primer trimestre, comienzos del 2022. Al cierre del 2022, esas mismas ofertas de crédito llegaron en promedios del 18 y el 22%. O sea, las tasas de interés se duplicaron y en algunos casos hasta se triplicaron.
la condición macroeconómica pues, que está viviendo, pues no solo el país, es un tema que se está viendo a nivel internacional inclusive. Esto hay que reconocerlo, y esa fue una de las principales solicitudes que nos hizo el auditor cuando nos revisó las valorizaciones y su costo de capital, que usted no puede decir que es el mismo que tenía, porque es que a usted endeudarse hoy le vale más, le vale el doble. Esto generó, por ejemplo, para el caso de UNE, que pasáramos de 1.82, usted tiene los números ahí, a un 10, 8, creo que era 8.4, no recuerdo el número exactamente de memoria, a un 10.2%. 8589, pues dice aquí. Bueno, Rango 589 a un 10.2. a un 10.2. O sea, sí, eso es un incremento del 50% en la tasa. Pues 4 puntos porcentuales sobre la base que es 8, 4 de 8 es el 50% del incremento en la tasa de interés. Esto generó un incremento en el costo de capital. Quiero decir, la pregunta concreta es, ¿por qué no se tuvo efecto sobre ninguna otra empresa? Eso, allá voy con esa otra parte de la respuesta. Pues porque, digamos, o sea, eso fue un tema general, o a pesar de ello, todas están por encima. ¿Por qué? No Porque, exacto, no, pero la respuesta es... ¿O no se hizo en todas? ¿Cómo funciona eso en la práctica? Todos los costos de capital les afectaron. Ahora, los costos de capital para telecomunicaciones y para aguas y energía son diferentes, porque son sectores diferentes. Entonces, los costos de capital para las empresas de agua y energía, que son las controladas, también tuvieron un incremento. Por supuesto, ese costo también se incrementó, pero fue mucho más dramático el incremento aquí. Entonces, sí hubo un incremento en las demás inversiones, no tan pronunciado como en telecomunicaciones, por el sector, porque ahí hay además riesgo, ahí hay riesgo del sector, riesgo de la industria, riesgo país, hay una cantidad de variables. Entonces, el costo de capital para el sector de telecomunicaciones tuvo un incremento superior que para los negocios típicos o tradicionales o los negocios core de PM, agua, energía y gas. También hubo un incremento del costo de capital, pero no tan pronunciado. Si aquí fue de 4 puntos básicos, en los demás servicios fue de alrededor de 2,5. Primero. Segundo, el gap que hay entre el valor del activo, el valor de la valorización y el valor contable, ese gap es diferente. Ese gap es el que me da margen de maniobra para deteriorar o no. O sea, por ejemplo, DECA tiene un valor registrado en contabilidad en libros de 1.5 billones de pesos, pero el avalúo del activo está muy por encima del valor en libros. Entonces, un aumento en el costo de capital sí baja el valor, pero no alcanza a ser inferior que el valor registrado en la contabilidad. No sé si fui claro en la explicación. Pero, entonces, primero, son dos razones. La primera es que el costo de capital de los negocios base en agua y energía no subió tan dramáticamente como subió en el sector de telecomunicaciones, porque aquí se recogen otro tipo de variables, los riesgos de la industria, los riesgos de la tecnología, los riesgos, en fin, hay una serie de factores adicionales. Uno. Y dos, porque el gap que hay entre el valor que tengo registrado en la contabilidad y el valor del activo, la valorización, es muy grande. Aunque me baje la valorización, el valor, el avalúo, aunque me baje el avalúo, no alcanza a ser menos que el valor que tengo registrado en la contabilidad. Entonces, esos valores de esa actualización de trimestral que se ha hecho, EPM, independiente del, o sea, no ver las fórmulas que se utilizan, el valor es posible tenerlo, es decir, que ustedes nos puedan decir, o sea, yo como concejal tendría acceso a pedirles, mándenme el valor como de la que le dio a EPM, el valor actualizado de, sí, exacto, de cuánto es DECA, de cuánto es Agua Nacional, de cuánto es EPM Inversiones, de cuánto es EPM Chile, de cuánto es, o sea, me podrían dar ese valor actualizado si uno lo pide, no las fórmulas con las que se definen, porque eso pues evidentemente ya que tiene temas de negocio y que esta información puede ser información reservada, pero el valor global, eso no aparece evidentemente en los... No aparece porque pues esa es una información que está clasificada como reservada y entonces no se publica en los estados financieros. Creo que está clasificada como reservada, ¿no? Bueno, hemos dicho, voy a pedirla a ver si nos la dan, pues no sé si... Pero sí, pues en las notas, las revelaciones, eso sí, no está. O sea,
el valor, porque habíamos dicho de todas maneras antes que este no es un valor pues real, esos 2.5, o sea, distribución eléctrica DECA dice 2.6 billones de pesos redondeados de la forma como se valora, pero no es pues realmente lo que me diría mañana una... No es lo que me dice ni EPM internamente como flujo de caja descontado, ni tampoco me diría pues un tercero, una banca de inversión sobre cuánto cuesta ese... Es que ese valor que usted tiene ahí es el producto de lo que le decía ahora, es el costo de adquisición más o menos las utilidades o pérdidas que ha tenido. Correcto. ¿Cierto? Ahora, si en nuestro ejercicio de valoración nos hubiera dado en algún momento un valor menor a ese que tenemos allá, hubiésemos tenido que reconocer en esa línea de deterioros el menor valor. Entonces, por favor, que notemos esto, igual lo va a pedir. Sí, señor. Simplemente, pues el monto del avalúo, para decirlo de alguna manera, total, y el costo de capital para cada una de estas empresas, y pues con el que se ponderó. Con el que se valoró. Sí. Vamos a ver si encontramos alguna. ¿Será que nos vamos a un juez para que nos dice? No voy a decir ni las formas, ni nada, ni la información confundida, simplemente vea, eso cuesta 3 billones o 2.8 o 1.5, bueno, en fin, como verlo históricamente cómo se hace. Buscarlo trimestralmente, pues lo va a pedir en los últimos años. Es posible pues que digan que es reservado. Inclusive la formulación de la pregunta debería ser ¿cuál es el valor recuperable que ustedes determinaron para estos activos? Que ese es el valor. Perfecto. Sí, hecho pues por los... De hecho, la respuesta está. La respuesta dice que la NIF lo que pide es que el valor recuperable del activo no sea inferior al valor que tiene registrado en la contabilidad. Entonces yo creo que si usted lo solicita de esa forma, es más claro para quien reciba el requerimiento. Y antes también vamos a pedir, o sea, entonces el valor recuperable. Y también el costo de capital, pues el que se utilizó para cada uno. Y lo tercero que va a preguntar es, porque aparecieron las inversiones en subsidiarias, ¿cuál ha sido el efecto sobre las otras inversiones, las no controladas, que ya no me acuerdo cómo se llaman pues por parte de PMI? Es que unas son subsidiarias y bueno, en fin. A ver, sí, es decir, o sea, igual hablaremos oficialmente por escrito, pero la inversión es no controlada. Si esto mismo, y yo no sé si esto también posiblemente aparezca en una nota de los estados financieros, pero ¿cuál ha sido ese mismo efecto sobre las inversiones no controladas de PM? ¿Cómo ha sido? Pues porque vemos la de UNE, pues no sé si en el pasado ISA u otros pues hayan tenido similares comportamientos, que parecería pues importante conocerlo al respecto, si ha habido por efectos de esos deterioros pérdidas adicionales de PMI en los últimos años. Tienen un poco ese tema de la reversión del deterioro. ¿Cómo funciona eso? La norma establece que si después de haber registrado un deterioro, en otro periodo posterior, obviamente, el análisis da lugar a una recuperación del valor del activo, la norma lo que te dice es: si las causas que dieron origen al deterioro se revierten y ese valor vuelve y sube, usted puede devolver el deterioro. Siempre y cuando las causas que dieron origen al deterioro sean las que originaron y eso sí entra el PIG nuevamente como un mayor ingreso. Pues sí, es una recuperación de un gasto, porque el deterioro es un gasto. Entonces lo que dice la norma es puedes recuperar el deterioro, devolver el deterioro. Y en particular, entonces lo que hicimos Caribe Mar de la Costa S.A. tuvo esa recuperación del deterioro.
que se revirtió, lo que entiendo yo. Pérdida, reversión de deterioro, no sé si estoy pues equivocado. En la tabla siguiente, o sea, al menos en las preguntas que me hicieron, que me respondieron, decían que para el año 2000... En Malambo es donde ha disminuido el deterioro. Sí, Según lo que pero dice. yo Pero no en sé el qué Caribe más no. respuesta, perdón, consejero. No, esa es o sea, yo hice la pregunta 7, Ah, no. apareció la nota 11 sobre deterioro de valor de activos no financieros. Sí, señor. Entonces, subsidiarias asociadas y negocios conjuntos. Aparecen 3. O sea, en la siguiente tabla se presenta el efecto acumulado de las pérdidas por deterioro reconocidas. Entonces aparecen 3 subsidiarias, que las que habíamos mencionado: Hidroeléctrica del Teribe, Aguas de Malambo, Caribe, Mar de la Costa. Y hay dice valor en libros, ahí se les puso el valor en libros. Después hay una columna adicional que dice pérdidas, reversión de deterioro. Quiero ver si eso fue una reversión, o sea, si eso de Caribe, Mar de la Costa fue una reversión No. en términos contables, o cómo, bueno, porque no sabría decir. No. Porque no aparecen los otros dos casos, es lo que quiero decir, no aparece ni Hidroeléctrica del Caribe ni Aguas de Malambo. No, lo que quería preguntar es, no sé si hubo una reversión de ese deterioro por 839 millones de pesos. No, déjeme si quiere esta respuesta sí mejor la consulto con el área de contabilidad, porque no me queda muy claro si es una reversión. Yo le quedo más bien debiendo la respuesta. Perfecto, sí, no, que para no decirle- pues es digamos una pregunta como muy concreta, por eso quería entender, por eso pregunté en qué consistían las reversiones y si había habido una reversión del Caribe Mar de las Costas, que teóricamente, independiente de que este sea el caso, pues digamos no hablemos de eso. O sea, una reversión que se haya, digamos, un deterioro que haya tenido se puede reversar y hay unas razones reversar. concretas. Sí. Eso es claro, No es el mayor valor lo que estamos hablando ahora. No es que el día de mañana esa empresa que de pronto dio pérdidas hoy ya dio utilidades y entonces ya entra por otros métodos, o por ese caso sí podría ser. Porque por método de participación sí podría serlo, pues como vamos a hablar solo, no hablemos el caso de Uni. Ya. Hablemos del caso de cualquiera de los otros casos de cualquiera de las empresas controladas. Ya. Entonces esa empresa controlada hoy generó un deterioro, 800, pues la que sea. Sí. La empresa tal dio 100 mil millones menos. Sí. Digamos, eso puede variar con el tiempo, puede reversarse si las causas pues que dieron origen hoy se modificaron. Voy a poner un ejemplo, el día de mañana que Check dio 100 mil millones pues de deterioro, resulta que el día de mañana Check dio unas utilidades muy buenas, va por método de la participación, sigue aumentando, pero no se reversa ese deterioro, aumenta el valor vía método de la participación, es lo que quiero decir. No, se reversa el deterioro. O sea, se reversa, o sea, porque es que como hay una columna por lo menos como la forma como la valora FMI, entiendo que hay una columna de método de participación, otra de deterioro. Sí. Lo que quiero decir es, ese deterioro como que es una sola vez, voy a decirlo y hay un golpe ahí, puede ser acumulado, el primer año son 100 mil, el otro año otros 100 mil, entonces ya van 200 mil y sigue aumentando, eso puede ser una alternativa, pero en método de la participación esa misma empresa puede estar dando utilidades. Es que o sea, digamos que no chocan dar utilidades con deteriorar el valor de la empresa. Son dos cosas distintas. Por eso. Son dos cosas distintas. O sea, el método de participación son las utilidades o pérdidas de la filial. Correcto. El deterioro es un análisis que yo hago, dueño. Yo hago en mi balance de dueño, en mi estado financiero. De hecho, cuando hay un deterioro, probablemente a la filial no le pasa nada. Sí me hago entender. O sea, una cosa es el estado financiero de la filial, check, siguiendo su ejemplo. Check. Seguirá su operación normal, utilidades, pérdidas, lo que sea. Ahora, para ONPM, yo hago un análisis de valor. Entonces, las utilidades o pérdidas yo las reconozco en mi balance, en el DP, método de participación patrimonial. Independientemente del método de participación patrimonial, yo hago un análisis de valor como dueño en el supuesto, comillas, o mejor, supuesto no, respondiendo a la pregunta, si yo fuera a vender a Check hoy, ¿cuánto me darían por esa empresa? Y ese análisis me puede dar que me den menos de lo que yo tenga registrado en mi contabilidad. Ahí hay un deterioro. Correcto. Y eso no se ve en los estados financieros de Check, se ve en el DP. Sí, entonces yo en 6 meses hago una nueva valoración y ya me dio... Y resulta que no, me subió el valor porque fue que cuando yo lo hice en este momento, voy a decir cualquier cosa, el precio de la energía
subió, cualquier cosa, el precio en bolsa subió, la expectativa era que eso iba a impactar a Check. Entonces en ese momento yo dije, no, el valor de ese momento del activo, pues, o entró un nuevo competidor, cualquier cosa en el mercado, y yo lo reconocí en un deterioro de valor, en una valorización que me dio menor. Pero en 6 meses, en un año, vuelvo y hago el ejercicio de valorización y esa amenaza que vi por allá ya no está. Entonces cuando yo respondo a esa pregunta, ¿cuánto me darían hoy si fuera a vender a Check? Y vuelve y me sube el valor. Entonces lo que la norma te dice es, tú dueño, tú EPM, puedes devolver el deterioro que habías registrado hace un año. ¿Qué significa devolver el deterioro? Puede ser parcialmente, bien. Pues, Sí, pues claro. ya no es de 800, Claro, ¿no? puede ser 400, parcial, puede ser parcial. Yo deterioré 500 en este momento y más adelante puedo recuperar 100 o 200 porque la valorización me dio mejor. Porque cuando yo hice el deterioro, vi unas amenazas. Es más, factores macroeconómicos podría ser. Es más, puede que yo en un año que vuelva y haga el avalúo de UNE, el escenario macroeconómico cambie. Sí, porque, por ejemplo, el costo de muy capital, el favorable. solo hecho de que reban las tasas de interés daría para que eventualmente manteniéndose las mismas como, Por supuesto, sí, como ceteris paribus, como sí, dicen más los adelante economistas. esa mirada macroeconómica cambia y hay un escenario más estable, mejores condiciones, es probable que yo Se pueda parcialmente reversar. que yo pueda perfecto. reversar parte del deterioro. Por supuesto, la norma lo permite. Correcto. O sea, no es pues que se deterioró una vez y que es... Y que quedó así. Sí, exacto. No es un golpe pues eterno hasta el costo original. O sea, no puede, eso sí, no puedes subir del costo original. Digamos que la única recuperación es si, por vale, supuesto. si el costo original es 1 millón, Por hasta ahí supuesto. pues no es que ya pues vía de nuevos, como que es que se Como recuperó que el ya deterioro y ya no, volvió a... no, y ya hasta el creció. costo. No, hasta el valor que había deteriorado, mejor dicho. Correcto. Hasta el valor que había deteriorado, ¿cierto? Entonces ahí puedo volver al costo original, pero nunca será más de ahí. Perfecto, ya voy a entrar entonces ahora sí a temas muy concretos sobre esta valoración de la participación de EPM en Tigo Uni. Esta parte sí, posiblemente ya pasamos de hacer la técnica detallada pues, sobre los temas técnicos a ya temas concretos de esto que me llama la atención. Hay una respuesta 8 que me dio el EPM, cuando le pregunté si vas a detallar los hechos concretos que dieron motivo a tomar la decisión de hacer una actualización del valor de la participación de EPM en una telecomunicaciones S.A. en 2022. Entre otras, pues como uno no sabe realmente, pues, yo lo digo como aparece en los en los libros contables pues, de PM, UNE Telecomunicaciones, que no sé si la fusión con Tigo UNE y la palabra Tigo no está, ya es Tigo, entonces no puedo, pues yo no sé si haya otra por allá en Tigo, en particular como una valoración en Tigo, pues si hay una dentro de esas otras no controladas, pero no tengo la menor idea, pero quería preguntarle esto, dice. Pues habíamos hablado de cuándo se podía hacer, correcto, como digo usted, se hace trimestralmente o pues si hay algo demasiado urgente pues se hace inmediatamente. Va a ser la respuesta concreta para que entremos ya al detalle. De acuerdo con la NIC 36, hemos hablado mucho de deterioro del valor de los activos. La empresa debe realizar una evaluación de indicios de deterioro con la misma periodicidad al reporte de información financiera intermedio anual o con periodicidad inferior cuando se presenten indicios de deterioro según los parámetros establecidos por la NIC 28, inversiones asociadas y negocios conjuntos, y NIC 36, deterioro del valor de los activos, ya que deberá asegurarse que sus activos están contabilizados por un valor que no sea superior a su valor recuperable. Párrafos 12 a 14 de la NIC 16, deterioro del valor de los activos, los cuales están incluidos en la respuesta al preguntado, pues no lo leímos, pero se describen algunos indicadores para comprobar si existe una pérdida del deterioro del valor, por el deterioro del valor del activo. También se ha hecho en algún momento que no es pues taxativa esa lista, sino simplemente como ejemplificativa de lo que puede generar el deterioro. Y aquí ven entonces puntos para
la discusión. En el caso concreto de esta inversión se identificó como un indicio de deterioro la no autorización de venta por parte del Consejo de Medellín, que conllevó la realización de las pruebas de deterioro de valor. Dicha situación se consideró una señal recibida de fuentes externas de información de que durante el periodo han tenido lugar cambios significativos con incidencia adversa sobre la entidad referentes al entorno legal, económico, tecnológico de mercado en los que ésta opera o bien el mercado al que está destinado el activo. Entonces, ahí está, pues, ese fue el hecho, llamémoslo así. Ese fue un indicio. Un indicio, el indicio que hizo esa, actualicemos esta valoración. Quería preguntarle varias cosas respecto de esta afirmación. Bueno, esto coincidió con la señal recibida por parte del auditor externo sobre el análisis de la situación planteada en el marco de su ejercicio de revisiones previas de la información financiera de la evidencia 2022 durante el tercer y el cuarto trimestre de este año. Entonces quería preguntarle si esto es decir, yo no sé si usted respondió esto. Digo que elaboró la Dirección Normatividad Contable, fue la dependencia que respondió esta pregunta. ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación? Que se identificó como un indicio de deterioro la no autorización de venta por parte del Consejo de Medellín, que conllevó la realización de las pruebas de deterioro de valor. Si usted considera que esa es... Porque aquí dice, en el caso concreto de esta inversión se identificó como un indicio de deterioro, no dice otros indicios de deterioro, dice que este fue el indicio de deterioro, la autorización de venta por parte del Consejo de Medellín que conllevó la realización de las pruebas de deterioro de valor. Quisiera preguntarle si usted está, doctor Carlos Mario, si usted está de acuerdo con esta afirmación, si es, quedó incompleta, falta algo más, no, algo que no, pues se quedó por decir algo, o es una afirmación eminentemente política que está muy acorde con lo que ha hecho aquel gerente, el alcalde de Medellín como presidente de la Junta Directiva, que esta empresa, pues, porque le voy a adelantarme una vez a varias preguntas que le voy a hacer. No sé si usted se dio cuenta que aquí se negó en varias ocasiones esta venta, entonces no sé si cada vez que hubo una negación de una venta se hizo uno de estos, era un indicio, fue el último indicio, ¿cómo funciona eso en la práctica? A ver, yo le voy a responder cómo se dio el proceso. El auditor siempre estuvo muy pendiente. Correcto. Si nosotros íbamos a realizar o vender el activo o no, ¿cierto? Porque parte de los argumentos de la venta es que, y así se expuso aquí en el consejo, es que estábamos viendo riesgos de un sector. Correcto. Pues sí, digamos que eso fue siempre, eso fue como un... Siempre dijimos, hombre, no nos interesa seguir en este sector, hay demasiados riesgos, hay una alta probabilidad de que nos pidan capitalización a futuro, situación que ya se dio de hecho. La semana pasada en la Junta de Búnega nos pidieron capitalización. Hay posibilidad de que nos pidan capitalización, no tenemos plata para invertir en ese negocio. O sea, para nosotros es fundamental vender. Esa siempre es una argumentación. Y había un último elemento que fue tal vez el que el auditor más ponderó, y es la bendita cláusula de salida. ¿Qué significa la cláusula de salida? Que si yo la activo, voy a tener mayor probabilidad de vender a UNI. Correcto. Si no hago uso de la cláusula, por obvias razones, porque si no hago uso de la cláusula va a ser difícil vender una participación que no tiene control. Eso es poco atractivo para un inversionista. Pagar 2 billones de pesos o lo que sea por un activo que no va a controlar, eso no lo va a hacer un inversionista medianamente razonable, ¿cierto? Entonces la cláusula de salida lo que nos permitía era, si usted Milicon no me compra haciendo uso de su derecho de preferencia, entonces usted vende conmigo toda la compañía para vender un activo que el que lo compre pueda controlar. Entonces ¿qué dijo el auditor? Hombre, si ustedes no logran vender el activo y dejan vencer la cláusula, ahí hay un indicio de deterioro. Porque ¿qué pretende demostrar el deterioro? Lo dije ahora, ¿cierto? ¿Qué pretende demostrar? Que yo tenga reconocido en mi balance el activo al valor que yo creo, voy a ir a venderlo en el mercado. Eso es lo que pretende el análisis de deterioro. Entonces, lo que decía, y razonablemente lo dice el auditor, si usted pierde la opción de venderlo, usando la cláusula de salida,
no va a poder aspirar a venderlo por el valor que lo tiene contabilizado, pues no puede aspirar a eso, lo van a castigar en una venta. Ese es el racional por el cual el auditor hasta el último momento nos preguntó en qué va la venta. Cuando le dijimos no, definitivamente no hay venta, nos dijo haga la análisis de valor. Ese fue el proceso. Digamos, así fue el proceso. ¿Esto nació por el auditor o nació como por el ejercicio que hace temporal, pues cada cierto tiempo de forma consuetudinaria EPM cada 3 meses en la valoración de sus activos? Yo le pregunto es una cosa sencilla, porque el argumento que usted me está dando no fue un argumento que llegó al final de la discusión, fue un argumento que con mucho tiempo antes que se pudo haber presentado la discusión sobre la eventual venta de esa cláusula, de esa participación, de autorización para esa participación, siempre estuvo. Es decir, no es un argumento nuevo. Si no se vende, se pierde valor. Si no se vende, se pierde valor. Si no se vende, se pierde valor. Sí, sí. Más bien diríamos, no si no pierde, se pierde valor. Más bien, además ahorita discutiremos eso. Más bien, vamos a terminar valiendo nada porque es que PM, este es un negocio muy competido, donde PM no le interesa estar, es un negocio muy competido, es decir, esto vamos, el avión se va a caer, más o menos pues es como el punto. Yo lo estoy advirtiendo, pero la pregunta es, eso no fue pues de último momento, no es que se dieron cuenta, faltando 15 días esto va a perder valor, teóricamente. Simplemente ustedes dijeron, y es parte de la pregunta concreta del momento, porque por eso pregunté cuál fue el momento y qué fue el indicio, lo llamativo, porque eso no varió frente a varias propuestas que se habían hecho previamente. La pregunta es por qué no se hizo desde el primer momento, es decir, hombre, yo ya no vendí hoy, ya se me fue un round, para decirlo de alguna manera, yo no sé si iba a volver a presentar, EPM no sabía, es decir, no sabía si el alcalde de Medellín iba a volver a presentarlo, puede que hubiera habido insistencia de EPM, pero no, puede que no lo hubiera hecho, porque no se hizo antes. Es decir, si había un elemento discursivo, un riesgo que teóricamente siempre había estado, porque, y además esto pues insisto, no se hizo, esto no fue una cosa de 8 días, se presentaron 3 ocasiones este proyecto de acuerdo, se ha comenzado a presentar inclusive desde el año 2021. Sí. Es porque no se tuvo esas consideraciones en esos momentos, o sí se hizo, pero la empresa no perdía valor, porque voy a decirlo de una forma concreta. Aquí nos mostró en febrero, marzo, no sé, el año pasado, 2022, BTG Pactual, una valoración de la empresa. Sí. Y al poco tiempo vino el gerente y dijo, no, ya se perdieron 200.000 millones de pesos. Él mismo lo dijo. Sí. Es decir, él lo dijo acá, no, es que ya por esto, es decir, más o menos pues con estas semanitas que no nos vimos, se perdieron 200.000 millones en este momento y después al poco tiempo vino el gerente. Entonces, eso porque no estaba de una vez en los... Si ya se decía con tanta propiedad, supongo pues que el gerente no se inventó eso, algún sustento técnico tenía que tener, porque eso no se mostró ya en los libros contables en ese momento, o en el 2021, el cierre del 2021 era una tajada, es que ya se perdió, ya por solo haber dejado pasar, ya estamos todos los días perdiendo, por lo que fuera, que es que la empresa no va bien, que es que la empresa está jodida, que lo que quiera, no sé cuál ha sido, que subió el costo de capital, cualquiera de estos razones técnicas, políticas, macroeconómicas, como se quiera, tuvo una incidencia mientras se hablaba en todas las discusiones de puntos, y dijeron no, por allá en el último es que ya fue, fue la razón. Digo, eso no fue en algo nuevo, entre comillas, ya había pasado en diversas ocasiones. No, de acuerdo, concejal, es que, a ver, el deterioro no es producto de la novela. El deterioro es producto de un análisis de valor. La no aprobación pues, de la venta es, como bien lo dice la respuesta, un indicio. El auditor dice, ojo, no van a poder vender, ¿verdad? Ojo, pues que ahí pueden tener un riesgo. Háganle la valor. Por eso, la pregunta es, eso ya había pasado varias veces, ¿por qué no hubo antes una alerta interna o externa de PM desde la primera forma? Venga, revise, evalúe o valore, pues actualice esa valoración de la empresa. Nosotros cada año la actualizamos. 2020, 2021, cada año se actualizó la valoración de uno, cada año. En 2022 tenemos
una situación coyuntural compleja. Y eso no tiene que ver con la 90. Vuelvo e insisto, la 90 es un indicio que no estaba en el 2022, en el 2021, perdón, porque en el 2021 estábamos en pleno proceso, porque el proyecto se presentó en junio del 2021, se radicó el primer proyecto de acuerdo y estaba en proceso. No apareció ningún indicio, pero hicimos análisis de valor. Ojo, pero no había indicio por la 90 porque estaba en proceso, pero hicimos análisis de valor. Es obligatorio hacerlo, no se hace opcional, lo tenemos que hacer. Correcto, no. Y lo hicimos y no había deterioro. O sea, digamos, en las dos primeras 90 que pasaron por este consejo, en ese momento todavía no había deterioro. No había deterioro de valor. Es que yo le digo, ¿qué explica el deterioro? Es más, se lo voy a decir de otra forma. Pero vuelvo al punto. Así el consejo nos hubiese aprobado la venta y no hubiese aparecido el indicio, muy probablemente nosotros, cuando hiciéramos la actualización del valor de uno en diciembre, hubiésemos tenido que registrar un deterioro. No sé si me entiende la Sí, o sea, una cosa es el indicio, que el auditor lo leyó y fue el auditor quien nos llamó y nos dijo, si usted no le actualiza la venta, está obligado a hacer el avalúo en este momento. Tal vez esa fue la diferencia, que nos dijo lo tiene que hacer ya. Nosotros lo registramos en octubre. Si no hubiese aparecido el indicio, igual hubiéramos tenido que hacer el avalúo en diciembre. Estábamos obligados a hacerlo. Y muy probablemente hubiésemos tenido que registrar un deterioro, no sé de cuánto, pero hubiésemos tenido que registrar el deterioro. Y digamos la velocidad del mismo, es que voy a decir, el monto no es pues un monto insustancial, es decir, es un monto donde una valoración que está en 2.3 billones redondeados pues está en 1.3. Creo que ese es el valor que... La pérdida de valor fue de 1 billón de pesos. De 2.3 aquí está el valor. 1 billón. 1.047. De 2.342 a 1.98, es decir, una pérdida de 1.44 billones de pesos, es decir, redondeado 2.34 a 1.3. Sí, 1 billón. 1.040.000 millones, como en dos tandas, además, pues, sí, 980 y pico mil, 100.000, es decir. Una pregunta es si se hace eso. No sé exactamente, porque fue octubre. Lo que yo quiero entender es cómo es posible que a uno, si uno viene haciendo unas valoraciones tan actualizadas, de repente se le cae 1 billón de pesos, pues de una a otra. Es que no fue una cosa de, si yo lo hago trimestralmente, se cayó el valor 1 billón en un trimestre. Pero fue un tema de lo que le explicaba ahora. Es que este tema... Pues tiene un tema de costo de capital, no me queda mayor duda. Es que es el principal elemento que da origen al deterioro. El principal elemento es el incremento en el costo de capital. Ese es el principal elemento del deterioro. Que me dijo que, bueno, por eso se lo quiero preguntar un poco y entenderlo bien, porque es que vuelvo al punto. Venían aumentando las tasas de interés, esto no estamos en Argentina que se subió un día, pues la inflación 300%, no, veníamos en un proceso. Si lo que yo quiero entender técnicamente es, esto no fue un golpe, es decir, a UNE no le dieron un knockout, eso pues digamos que había cierto aviso, uno puede decir, hay avisos para hacer una valoración de estas, que no sé cuándo se hizo la anterior y esta, como luego que se hizo en octubre, no sé si fue la de septiembre, pues eso se oficializa en octubre, entonces en septiembre se hizo la valoración, no tengo exactamente como es trimestral, no sé si fue ese momento. Lo que yo quiero entender es cómo sucede una caída, vamos a decirlo en términos bien anticuarios, tan berraca. Es que eso no fue una cosa como, es que eso fue pum, se desconectó. Una empresa que valía 2.3 valió en unos pocos meses 2.3 valió 1.3. O sea, ya había señales de aumento de tasas de interés, porque eso no venía afectando antes, porque en el trimestre anterior ya no estaba que uno dijera, no, es que ya venía una alerta, se perdieron 200.000 y un par de trimestres antes, es que perdieron 200.000, ya vamos, o 500.000 y vamos como el marrano se está engordando, ¿cierto? Ahí viene, pues,
pues ya es llamativo, es como ¡pum! 1 billón de pesos de una sola atacada. Si hay, mi pregunta es si hay alguna especie de, no sé si de irresponsabilidad o como de complacencia, como que eso está ahí, no nos metamos de frente con lo que va a pasar, con eso que está pasando. No, la valoración, el análisis de marzo se hizo con la valoración que hizo BTG, ¿cierto? Porque en el caso de UNE teníamos además la mirada de un externo, una banca de inversión, ¿cierto? Entonces ese análisis de valor, este análisis de valor de marzo, lo hicimos con el avalúo de BTG, que nos dio un rango que trajo al Consejo de Medellín de 2.3 a 2.8 billones, y en ese rango estábamos cubiertos versus el valor en libros, ¿cierto? Correcto. Cuando aparece todo este tema de deterioro de las variables macroeconómicas, que sí fue el año pasado, podemos ver inclusive... Sí, no, pero refiero a eso, no fueron... Pues eso no fue de un día para otro. Fue un aumento, No pues fue de un como día que para otro. paulatino que uno... Pero Pero sí. bueno, marzo, después ya viene la de Claro. una valor en junio, que uno Claro. puede decir, hay alguna alerta ya concreta, No, correcto. lo que sea, de tasas de interés, de inflación, en fin, muchos efectos que van teniéndose No fue de un día para otro, pero sí fue... de evaluación, que en uno dice es que cuestión el de costo del dólar meses. pues se nos disparó, pues la deuda en dólares que pasó de X plata, tenemos una deuda en dólares, o sea, uno podría decir, por eso también quisiera tener ese valor trimestral, es como, no sé si fue un tema de complacencia, pero es que vuelvo al punto, entiendo lo del indicio, que ya había sucedido antes y que el indicio en ese momento dijo no hay un menor costo sobre esos 2.3 billones de pesos. 2 billones 340 mil millones, que creo que es lo que había sido históricamente ese valor de UNE. Seguimos igual. Salió la valoración de BTG Pactual, que además dijo aquí un rango entre 2.5 y 2.8 billones de pesos puede ser la participación. Pues digamos, no va para arriba, entonces pues EPM tenía digamos un costo similar, pues. Eso, Y estábamos soportados de cara a una revisión del auditor, dice, vea, tenemos un valor que nos soporta el valor en no, libros. y además que uno decía, Vamos vea, por encima. pues no estaba tan alejado Vamos por finalmente. encima del valor. Incluso pues con un costo que es histórico y uno dice, bueno, no está tan horrible, pues es un costo de unos años anteriores, porque como pregunté cómo se actualizaba, supongo que ese costo de una telecomunicación estaba desde hace muchos años, y ese es el de 2014. El costo en libros, el valor Sí, en sí, libros, sí. desde que se fusionó con Milik, está el valor, desde 2014. O sea, ese 2 billones 340 mil millones estaba desde ese momento. Porque por lo que explicaba Correcto. ahora. Porque Sí, ese o momento sea, del por eso costo digo, está- eso no cambió. No es que se vaya actualizando, indexando. No. Es lo que por eso lo preguntaba. No. Si era un costo que uno diga, no, es que eso es indexado de un valor que era 1.8 billones y con las tasas de Ese interés. es el mismo valor que tenemos. Por eso preguntaba mucho, porque quería entender ese detalle. Pero bueno, y de repente, con unos indicadores económicos que es que no se dieron, no es que fue es que hombre, vea, la inflación fue después en un mes o las tasas de interés subieron del 5 al 18% en un mes, pues, es decir, venían creciendo y uno puede avisorar eso. Esa fue la intención de la pregunta, entender qué pasó, que tan rápido fue ese deterioro y por qué no en junio había un deterioro y por qué no pues que ya en junio pudiera haber una alerta, es que vea el costo de capital ya se nos subió, ya hay un valor inmediato. Y por eso también quiero entender cuál fue el efecto sobre otras empresas de PEMI, si es que tienen un bache tan grande, un gap tan grande frente a su costo que seguramente sí pueden haber tenido un deterioro Sí, en la valoración sí, del trimestre, sí se va. pero no pues frente al costo Pero que no tenía frente a lo en contable. libros. Eso Correcto. es parte de lo que quería tener mucha precisión y mucha claridad. Lo otro es, entiendo que esa es información que es reservada, saber cómo se valoró esos o sea, cómo la empresa estaba valiendo 1.3 billones de pesos. O sea, y supongo que en diciembre, no sé si, en diciembre sí dijeron que se había desvalorizado a otros 60 mil millones. Pero ¿cómo? Esperaremos lo que pase, no sé, el primer trimestre. No sé si ya salió ese valor después, si hay un nuevo valor del mismo, que si ya se recuperó, porque ya como hubo un deterioro ya no es un número fijo. O sea, el costo es fijo, pero el deterioro va a aumentar o va a disminuir, tiene que aumentar o disminuir obligatoriamente.
O sea, veo yo con las nuevas valoraciones. o sea, ¿no? en el análisis que hicimos a marzo, no se continuó deteriorando el valor del activo a marzo. Pero hago este punto porque vimos que había una posibilidad de reversión. Ese no es un número estático. Si yo ya me deterioré, el costo sí es estático. El deterioro no, el deterioro lo estoy revisando cada 3 meses. Sí. Entonces sí, ahorita estamos diciendo, se puede reversar parcialmente. Entonces yo cada trimestre puedo saber si va para abajo, es decir, si es de 1.044.000 millones de pesos, eso va a seguir deteriorándose a 1.060.000, o si va a empezar a mejorarse, ya vamos, no sé, puedo poner un ejemplo, ya vamos en 1.028.000 millones, ya se recuperaron 14.000 millones de pesos. Teóricamente ese valor del deterioro no es un valor estático, porque se puede reversar, ese puede, con las nuevas valoraciones trimestrales, teóricamente cada trimestre yo hasta debería saber si va para arriba o para abajo, ya tendría un conocimiento de lo que puede suceder a final de año, o me estoy equivocando en mi apreciación. No, el análisis se hace y lo que se encontró en marzo es que la condición no ha desmejorado. Pues no, ni digamos se que ha el deterioro, mejorado. pero si se puede reversar, y dijimos que se puede reversar parcialmente, si eso tiene efectos como en las metas intermedias, para decirlo de alguna manera, no en el sprint final, sino en un sprint intermedio, que es el trimestre, que yo pueda decir, no, ya el deterioro no es de 1.044.000 millones, es de 1.028.000 millones sobre ese valor de 2.3. O sea, ¿cómo se hace en la práctica? Ya para ir terminando, que le dijimos que vamos a hacer de hora y media para ser muy respetuosos con la hora y media. ¿Cómo se hace en la práctica esas metas volantes? Porque dijimos, el deterioro se puede reversar, que claro. es uno de los puntos que entenderemos Sí. si lo sucedió eso en Caribe Mar. Pero no es una reversada inmediata, no es el 100%, puede que eso sea el 100%, pero puede que con el tiempo solo sí se alcance a reversar un pedazo y del 1.044.000 se reverse 300.000 millones, pero me imagino que no es 300.000, puede ser 300.000 en un mes, en un trimestre, pero en el otro, o sea, se vuelve, ya no es un valor estático lo que quiero decir, ese deterioro. Si se está valorando, si se está haciendo una valoración de la empresa cada 3 meses, me supongo yo que el valor del deterioro debería variar cada 3 meses, para arriba o para abajo, porque no es el valor fue exactico, el costo de capital cambió, las condiciones de mercado cambiaron, los ingresos, el plan, los cumplimientos, es decir, eso sería una valoración. No, yo no entiendo la pregunta y le respondo, concejal. O sea, en el análisis que hicimos a marzo, el costo de capital se mantiene igual. No hay ninguna razón para mejorarlo. Entonces, como no hay razón para mejorarlo, no hay variación. Pero puede haber fundamentales de la empresa, mejores ingresos o peores ingresos. Solamente voy a poner eso. Que finalmente, o sea, ¿cómo se afectan los valores presentes netos? De 2 maneras. Porque el flujo de los valores futuros varió, Sí. o porque la TIR varió. O sea, cierto, varió. Yo tenía 100 de los flujos futuros, me suman 100 y varió la TIR, eso lo modifica inmediatamente. O la TIR se quedó igual, pero varió el flujo de los valores futuros, por cualquier razón. O sea, pero lo que le estoy diciendo es, el avalúo que se hizo se mantiene en el mismo monto del que se hizo en diciembre, porque las variables no han cambiado. Los flujos esperados siguen siendo los mismos, el flujo de caja. Y el costo de capital no lo estamos viendo hacia arriba ni hacia abajo. Correcto. El costo de capital se mantiene. Entonces, si el flujo se mantiene versus el análisis que hicimos en diciembre, el que realizamos en marzo se mantiene con el de diciembre y el costo de capital se mantiene, no hay lugar a modificar el monto del deterioro porque las variables se mantienen. Y vuelvo al punto como antes, digamos presupuestos versus realidades. Uno ya puede decir en el primer trimestre, vea, yo tenía un primer trimestre esperado como inversionista de EPM, como inversionista decía, hombre, yo tengo una inversión esperada, unos ingresos de 1,5 billones de pesos, solo estoy poniendo nombres, y unas utilidades o pérdidas de 100.000 millones, pero la realidad fue que los ingresos fueron 1.600.000, las pérdidas fueron solo 70.000. ¿Eso modifica los valores futuros o es un número pues como estático, esperando una nueva? Lo que modifica eso es la expectativa futura. El flujo de caja se recoge básicamente es la expectativa futura de retornos del activo. Hasta ahora la compañía no nos ha reportado que hay mejoras o desmejoras en esa expectativa futura, que es con lo que nosotros hacemos el análisis de deterioro, ¿cierto? Con la información que nos suministra la compañía, es uno en este caso, y el costo de capital es una mirada nuestra, mirada de dueño. Entonces, en los flujos futuros no hay variaciones.
Ahora, nosotros que tenemos hoy sí tenemos una señal, pero es más adversa que positiva. Y es que en la última junta también dieron una señal en UNE que las pérdidas que habíamos presupuestado van a ser mayores, muy mayores, las pérdidas. Pero bueno, todavía no lo ha recogido la valoración. Cuando lo recoja la valoración, es probable que tengamos que deteriorar. Es bastante probable que este año haya un deterioro mayor del activo. Los 1.3 billones de pesos es probable, que es bastante probable. Y mañana se lo vamos a decir a la Junta Directiva. Una última Y es pregunta. que probablemente haya un deterioro. Una última pregunta. ¿Qué pasa si una empresa vale cero? En términos prácticos para el PIB. Digamos, ustedes llegan a... No, esa empresa cero. Pues, ¿cuál es el efecto? Diría, voy a decirlo como se lo dije yo al gerente, usted me la regala, pues, o qué se hace con una empresa que Si valga una cero. empresa que vale cero hay que liquidarla. Entremos a un proceso de liquidación. Si una empresa en flujo de caja vale cero, responsablemente hay que liquidarla. Es más, la norma lo exige. Cuando se pone en riesgo la hipótesis de negocio en marcha, está reglamentado en una ley del 2021, 2023 creo, no recuerdo el número de la ley. Si se pone en riesgo la hipótesis de negocio en marcha y una de las variables es el valor del activo, hay que liquidar. Hay que liquidar. Responsablemente los accionistas tienen que liquidar la compañía. Están obligados a hacerlo. Si una empresa vale cero, en estos análisis de deterioro hay que liquidar. Perfecto, Carlos Romero, muchas gracias. Que nos tomamos un par de minutos, pero queríamos ser cumplidos con la ley 30 que dijimos que iba a ser la sesión de esta comisión accidental. Pues haremos unas preguntas muy concretas. Nos interesa profundizar sobre el tema. Entiendo que la desagregación de los componentes por los cuales llegaron a ese valor de 1.298 millones de pesos no nos lo pueden entregar. O si Pues ese es el pues avalúo. o sea, Es me producto del entregan avalúo. usted dice, le entrego el avalúo, pero no pues los componentes. Es decir, yo no podría pues no podría tener acceso al MIL. O sea, cómo fue hecho ese avalúo, lo que quiero preguntar. Yo creo que la explicación de cómo se construyó, concejal, usted la puede tener. Y el equipo técnico debería sentarse con usted a explicarle cómo se hace. Sí, aunque sea en pues no me importa, o sea, aunque sea para conocerlo, no es para efectos de... Pues no, es decir, quiero entender un poco más cómo se construye, cómo tan rápido pues se cayó el valor de una compañía de una forma pues, tan estrepitosa. Insisto, porque uno pues ve los pacientes que se pueden ir cayendo, pues como deteriorando, pero este fue pues como a este le dio un aneurisma, ¿no? Pues un infarto, no pues, ¿cómo lo decimos? Para ponerlo, como un deterioro pues por cualquier otra enfermedad de esas degenerativas que uno ve pues el proceso de caimiento que lo puede estar viendo, otro es así que se desplomó. Entonces quería entender bien cómo los valores, pues como esos fundamentales. Entiendo que la TIR pues siendo una, pero cómo fueron los flujos, y los flujos también tuvieron pues modificaciones y las... Yo le puedo decir, concejal, que el deterioro no está explicado en los flujos. Los flujos son bastante parecidos al ejercicio de valoración que hicimos en 2021, que no nos dio lugar a deterioro. Los flujos son muy parecidos. La explicación fundamental del deterioro está en el comportamiento del costo de capital, la tasa de descuento. Correcto. Fundamentalmente está ahí, fundamentalmente. De hecho, cuando hicimos el deterioro en octubre, nosotros le pedimos a BTG que actualizara la valoración con el nuevo costo de capital. Y ellos nos dieron un rango que dio pues, muy inferior a los 2.5, 2.8. Muy inferior. O sea, en realidad, la explicación fundamental del deterioro no son flujos, es costo de capital. Perfecto, le agradecemos mucho a todos nuevamente. Vamos entonces a levantar la sesión siendo las 4:39 de la tarde de este jueves 18 de mayo. Agradecemos nuevamente a todos los presentes y nos veremos en una próxima sesión viendo algunos detalles relevantes, y sería muy interesante, pues no tiene que ser con micrófono ni nada para que no haya preocupaciones, pero sería muy interesante revisar como esos fundamentales
cómo se modificaron esa última valoración particular, pues bueno, las dos últimas del año, pero sobre todo la grande, la de 1.1, no, la de 980 millones, creo que fue el valor. Sería muy interesante conocerlo, así que secretaria, damos por terminada la sesión y nos vemos en una próxima ocasión, no sé cuándo, ya en estos días pronto. Muchas gracias.